saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Usted como televidente conoce sus derechos? Generar espacios pedagógicos de diálogo donde los jóvenes y el público en general se pregunte sobre su papel como audiencia, qué información recibe de los medios de comunicación y cómo la recibe desde el lenguaje y las imágenes, pretende sensibilizar sobre la responsabilidad de los medios y de los usuarios. Saberte Ver fue invitado por la Universidad Luis Amigó a conversar con estudiantes sobre las defensorías y a escuchar sus apreciaciones sobre la televisión pública. Me encanta la televisión pública, primero porque es el espacio que muchos queremos tener dentro de los medios de comunicación, es allí donde se brinda la televisión pública. Segundo, también me parece interesante porque es donde el Estado o el gobierno puede dar cuentas de lo que hace o no. Y finalmente sí, bastante crítico, no solo de la televisión pública, sino de la televisión privada también. Y es fundamental que como lectores, como oyentes o como televidentes asumamos una postura crítica frente a los contenidos que nos suscita el medio. Que definitivamente nos apropiemos de nuestros contenidos, porque si solo nos dedicamos a consumir, lo que estamos logrando es ser actores pasivos y no influir dentro de estos productos. Entonces, los dejo con el Comité Defensor del Televidente. Aprovechen este espacio. Este es un buen momento para que empecemos a generar dudas de lo cotidiano, de lo nuestro. Conocí al defensor del televidente de Teleantioquia, no sabía cuál era su espacio, pero sí había visto a través de redes sociales sus contenidos. Cuando llega un derecho de petición, lo que se hace es que se reúnen todos esos profesionales conmigo, que soy la directora del programa, del contenido que se llama Saberte Ver. Lo que hacemos es revisar qué quejas llegan y de ahí qué solución le podemos ir dando desde el comité. Escuchamos los conceptos de los defensores, revisar si es necesario el control de emisión del programa o del contenido que llegó la queja para ver si el televidente tiene razón o no, con qué director del contenido podemos hablar. Es muy importante ser crítico a la hora de ver un programa, porque es analizar más allá, ver el trasfondo de lo que hay en el programa, puesto que lo que estudiamos nos miramos mucho lo que es la parte técnica, la parte audiovisual, edición, producción, y es muy importante saber todo eso. Los derechos de petición no solamente son para una entidad como Teleantioquia, es para todos los funcionarios públicos. En este conversatorio que convocó el docente Fernando Cifuentes de la Universidad Luis Amigó, nos acompañó la exdefensora del televidente de Teleantioquia, Olga Restrepo, abogada constitucionalista, y Paola Vargas, comunicadora y exdirectora de Saberte Ver. Que ver con varios órganos del canal para finalmente responder el periodismo. En la Constitución del 91 hay una cantidad de derechos que se incluyen. La Constitución del 86, que es nuestro precedente, no hablaba, por ejemplo, de derecho a la honra, no habla de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué pasó como en el sistema? En el sistema comenzamos a ver como choques de noticias que no debían salir, denominaciones que se estaban haciendo al interior, por ejemplo, de los noticieros, o como la gente se comenzaba a expresarse. Y comienza un litigio en corte supremamente fuerte, donde comienza a hacer una identificación de qué derechos se deben cuidar. Lo que pasa es que después en el 96 se quiere entrar a legislar la necesidad de una vigilancia por parte de una entidad que fuera diferente. Si bien se estaba haciendo un litigio muy fuerte en corte, estoy hablando corte constitucional o jueces de primera y segunda instancia, los comités defensores del televidente comienzan a tener fuerza importante.
es interesante ver el desarrollo legislativo, pero ver es como el impacto histórico que se estaba sucediendo en ese momento, porque además no se pide para canales públicos, que eran los que estaban en ese, pues antes de los privados, es para los privados, luego para los públicos, y que Teleantioquia marca una línea que hace la diferenciación con los demás. Digamos, un programa como Rafa Gol tiene su espacio en Teleantioquia, ¿cómo el defensor del televidente cobija ese programa? Tiene que ver con que, aunque sea empresa privada, está ejerciendo en un canal público. ¿Cómo se maneja esa defensoría? Las quejas no llegan directamente a él, llegan al canal, llegan al programa, donde hemos tenido, particularmente con ese programa, donde decían, a nosotros nos felicitan, es que las quejas que les llegan a ustedes son mínimas. Es muy importante conocer las leyes para saber en qué campos podemos actuar. Tenemos que ser conscientes de cómo vamos a llegarle a un público, porque es a quienes nos dirigimos, a quienes les debemos todo para rectificar la información, porque ese oficio requiere mucho de la verdad, pero hay que saber de dónde se saca la verdad. Es muy importante saber que la información que vamos a llevar a cabo sea llevada con claridad, que se contrasten muy bien las fuentes, que tengamos la calidad y la certeza para poder llevar a cabo nuestros frutos como periodistas. Las leyes desde las constituciones más antiguas se han llevado a cabo en un país que ha tenido tantos problemas y conflictos en este país. Creo que conocerlas es fundamental. Mira, pero anteriormente, como decían ustedes, se manejaba por medio de cartas, ¿cierto? Sí. El televidente veía que a alguno le gustaba, se dirigía pues al defensor del televidente por medio de una carta. Sí. Ahora que todo se maneja por las redes sociales y que la persona está viendo su programa en su casa y está con un rating altísimo, una salida en falso en cualquier programa, lo que va a decantar es en una queja masiva, pues. Sí. ¿Cómo hace para responderle a toda la gente? Así usted no lo encabece ni diga derecho de petición. Esto es un derecho de petición. No. Cualquier comentario que nos llega por redes sociales, por Facebook, cualquier correo electrónico es considerado un derecho de petición. Yo quiero que precisen un elemento importante de lo que acaban de decir ellas. Los derechos de petición no solamente son para una entidad como Teleantioquia, es para todos los funcionarios públicos o aquellos privados que en algún momento están ejerciendo funciones públicas, porque también tienen ese carácter. Y esos mecanismos que ellas acaban de señalar tienen igualmente la misma validez para cualquier otra entidad. Es decir, si usted, por ejemplo, vía Twitter se comunica con el ministro de Hacienda, él debe entender que ese es un derecho de petición. Para que algo cuente en Twitter, eso ya es problema de él, ¿cierto? La exigencia es ser muy claro en la solicitud, ser respetuoso. Porque una cosa es una opinión. Esto fue dentro de un programa que tiene la Universidad Luis Amibó que se llama Semana de la Comunicación, y en medio de esa Semana de la Comunicación nos pareció muy pertinente y muy adecuado generar una reflexión con los estudiantes en torno a la responsabilidad que tiene uno como desarrollador de contenidos para la televisión y ese trabajo, qué elementos pueden llegar a tener dificultades desde lo legal. Entonces analizamos con el defensor del televidente fenómenos como la responsabilidad frente al televidente, la claridad de la información, el respeto por la dignidad de las personas, el respeto por el buen nombre de las personas, y no se nos ocurre mejor referente para tratar todas estas temáticas que el defensor del televidente, que día a día vela precisamente porque esa responsabilidad se cumpla en el canal de los antioqueños. Les compartimos apartes del comunicado de una televidente agradeciendo al canal por la respuesta y al comité por el seguimiento e interés en el caso. Es de resaltar que Teleantioquia y sus programas en general son vistos por una cantidad importante de personas de diferentes regiones, sectores y clases sociales, y que asumen sus notas televisivas como tips que eventualmente muchos adoptarán y pondrán en práctica. De allí que su material televisivo es asumido como verídico y confiable. Esto se lo escribió la directora del noticiero.
Es importante que nosotros desde la formación, como próximos creadores de contenido, estemos conscientes de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a brindarle a los futuros medios en los que estemos trabajando. Entonces, si dejamos al azar lo que sea que vayamos a construir para estos medios, obviamente va a tener una repercusión supremamente grande para nuestro trabajo. Y no nos vuelve conscientes solamente dentro del trabajo, en la carrera, sino que como ciudadanos también nos vuelve un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos haciendo para educar a la gente, porque vos no educas solamente con tu trabajo, sino con tus acciones y tenés que ser coherente con esas cosas. Entonces yo pienso que es supremamente importante que seamos coherentes y si queremos dar la imagen de que somos unos buenos ciudadanos, eso lo reflejemos en lo que estamos haciendo. Y en este momento, como estudiantes, es importantísimo que tengamos esos conceptos bien claros para que desde la inocencia no vayamos a cometer como esos errores. Como estamos hablando ahorita en la conferencia que tuvimos, es muy importante cuando se muestra algo que se sabe que es de opinión pública, las masas que lo ven, el impacto que puede dar ante una mala información es tan grande que esa comunicación que puede existir por la importancia de las redes sociales hoy en día es muy grande. Pienso yo que siempre tiene que haber ese puente, esa comunicación y aparte es de mucha tranquilidad. Una de las reflexiones más importantes en el encuentro con el defensor del televidente fue concientizar a los estudiantes de que el televidente hoy por hoy está empoderado y esa posibilidad de comunicación permanente que tiene lo eleva a la categoría de sujeto de derecho. O sea, no es un simple consumidor, no es un simple receptor con el cual yo hago y deshago lo que a mí me dé la gana porque yo soy el medio de comunicación, porque yo soy la empresa mediática poderosa y yo veré. Esto en el contexto actual no solamente no es cierto, sino que además es muy peligroso. Los estudiantes se dieron cuenta que hoy el televidente es un televidente más crítico, menos tolerante a la baja calidad, más exigente en cuanto al respeto y además tiene herramientas para reclamar sus derechos. Y se dieron cuenta que eso es real y que esas herramientas funcionan y que funcionan no solamente en dinámicas de debate como el defensor del televidente, sino también incluso en estrados judiciales. En varias oportunidades, el Comité Defensor del Televidente se ha acercado a las audiencias en su función de formar públicos, conocer además su percepción sobre los medios de comunicación, sus preferencias, escuchar qué opinan sobre Teleantioquia, cómo se acercan a los contenidos y si se consideran críticos con la televisión, con el fin de entenderlas para retroalimentar el deber ser de las defensorías y de los canales. Con la nueva administración han llegado unos contenidos y apenas me estoy adaptando, entonces aparte del contenido de humor que a propósito lo hace un conocido de la universidad y por eso me acerqué, no hay muchos programas que conozca. Sí soy seguidor fiel desde hace varios años de Hora 13 Noticias, que me parece un contenido central que aunque no es propiamente del canal, me parece que ha tomado y se ha robado los corazones de quienes nos gusta ver la noticia al mediodía, en la hora del almuerzo. Y finalmente sí era muy fiel seguidor en la administración anterior de la parrilla de programación de Teleantioquia, desde la transmisión de sus contenidos más culturales hasta los deportivos. Mi mamá los ve mucho, mamá ve mucho Las Tres Gracias, La Sartén por el Mango. Veo que Teleantioquia, pues a las amas de casa las educa, a mi mamá la entretiene mucho, pues más que todo muy sensorial. Es muy importante porque nos da a conocer sitios que quizás los canales nacionales no los van a mostrar. Es muy importante también conocer esos puntos claves de nuestra región, conocernos más desde por dentro y llevar a cabo como sociedad, mostrarnos el individuo, lo que somos y lo que podemos proyectarnos ante este país. Yo soy, por ejemplo, el que no ve noticias de canales privados, que me parece que son muy amarillistas, que siempre muestran lo que deberían ver ellos, no lo que la gente en sí debería ver, pero sí me gusta ver los canales públicos precisamente por eso, más porque yo soy muy regionalista
entonces me gusta, y cuando yo veo que algo no me gusta o pienso que debería ser más a fondo, sí me gusta comentarlo. Más que todo las noticias. También me gusta ver, aunque suene raro, me gusta el programa de Rafa Gol, a veces, más que todo cuando Nacional gana. Más o menos son las personas que ven Teleantioquia, son señores de tantos años. Las defensorías sí, pero no muy a fondo. Pero ahorita ya con la conferencia que tuvimos, ya sí le queda a uno un poquitico, se empapa uno un poquitico más de todo eso, lo quería saber. Y que uno como televidente tiene derecho a opinar sobre lo que en sí debería ver. Sobre la defensoría, había visto el programa del humor, lo había visto ya antes. Sí, yo realmente no soy mucho de consumir como desde la televisión, pero sí soy muy fan de la producción audiovisual, y en Teleantioquia, como son productores de contenidos públicos, es una visión totalmente distinta a lo que tú consumes en otras partes. Entonces eso como que te genera un sentido de pertenencia en el sector en el que estás impresionante. Me gustan casi los canales privados porque muestran lo que deberían ver, lo que ellos quieren mostrar. La televisión pública es un poquitico más abierta en eso, más abierta a la gente, más como espacios como estos para dialogar. Desde el mismo estudio de comunicación, tú empiezas a crear como los conceptos que tienes. Entonces, de pronto uno empieza un poquito novato en esas cosas, pero empiezas a ver qué es lo que están creando los medios, cuáles son los contenidos que se están dando, y que realmente uno como estudiante y, como te decía ahorita, como futuro creador de contenido, puede otorgarle a estos medios un material que puede ser de pronto mejor para esa misma creación. Desde el mismo carácter que vas cogiendo en la creación, desde el conocimiento, desde el aprendizaje, es fundamental. Digamos, en un caso no tan jurídico, tú tienes ahí el último. Es un asunto bien importante, sobre todo para cuando se ejerce y se estudia al mismo tiempo, porque estamos siendo responsables de un público objetivo, y ese público finalmente es el que nos da la aceptación o todo lo contrario. Entonces es bien importante, y legalmente nos podemos pegar de aquellos establecimientos, de aquellos entes gubernamentales o no, que brindan defensorías o que brindan el apoyo a ciertas audiencias, que es en el caso de nosotros. Para los que estudiamos comunicación social, también tenemos una estrategia muy importante, y es que debemos apoyar en esos contenidos, ser bastante pedagógicos para que la gente de verdad entienda que no solamente que no es que tengamos una verdad, sino que somos unos canales para encontrarla en algún momento. Frente a una respuesta. Entonces, la nueva ley... No había escrito derechos de petición. Obviamente uno, desde la misma crítica, como televidente, como usuario, ve cosas, pero uno los deja al azar. Lo que te decía ahorita, de que como que somos un poquito inocentes en esas cosas, pero como ciudadanos uno se da cuenta de que tiene que ponerse como los pantalones y decir, bueno, si yo puedo cambiar esto o yo puedo aportar a que esto mejore, hay que hacerlo. Entonces me parece supremamente importante. Entonces uno lo que puede ver es como una audiencia adolescente, ¿cierto? Aunque tenga 70 años, una audiencia adolescente que se está formando. Eso es importante desde varias ópticas. Primero, porque sensibilizar frente a los derechos no solamente se debe hacer hacia las personas sujetas de ese derecho, sino también hacia las personas responsables del cumplimiento de ese derecho. Entonces, sensibilizar a los periodistas, a los comunicadores, es formar precisamente a quienes tienen que velar por esos derechos y generar entonces los espacios para que esos derechos sean cumplidos. Y además es importante también porque en últimas todos somos consumidores, todos somos televidentes, todos debemos velar por la calidad de la televisión, y así como yo en un momento determinado puedo ser productor, puedo ser generador de contenidos, en otro momento soy el consumidor de los mismos y debo saber cuáles son mis derechos y mis posibilidades de reclamar esos derechos. Entonces digamos que es como un círculo virtuoso donde todas las partes van entendiendo, y entonces en ese sentido los derechos son los que se van fortaleciendo. El pasado 4 de noviembre de 2016 llegó el nuevo Comité Defensor del Televidente. Los presentamos en la emisión pasada de Saberte Ver, quienes pretenden continuar el proceso pedagógico con las audiencias, estudiantes, visitar colegios, universidades, preparar foros y talleres donde también se incluye al público de las regiones de Antioquia.
Me quedaría con la pregunta que dice, ¿quién defiende a la audiencia que... Saber TV y el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia fue invitado, como cada año, a participar del tercer Congreso Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias, este año en Ciudad de México. Pero antes de hablar del encuentro de defensorías, recorramos un poco la capital del país. Para hacer contexto, México tiene una población aproximadamente de 30.851.000 personas. Es de admirar la cultura, el patrimonio y, lo más importante, la calidez de la gente que se encuentran los visitantes al recorrer los sitios más representativos de Ciudad de México. Las calles del centro histórico albergan edificios históricos, religiosos, plazas, museos, restaurantes, cantinas tradicionales en los que se destacan el Zócalo o Plaza de la Constitución, Catedral Metropolitana, Casa de los Azulejos, Alameda Central, Palacio de Bellas Artes y Plaza de Santo Domingo. Por invitación del Canal 22 de México, visitamos la Casa Azul, Museo de Frida Kahlo, donde la pintora habitó junto con su esposo Diego Rivera hasta el día de su muerte. En este museo se exhiben objetos personales y pinturas reflejo de la vida y obra de esta gran artista reconocida en todo el mundo. Otro referente de Ciudad de México es la Basílica, llamada oficialmente Insignia Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen en su advocación de Guadalupe. Pero los derechos de las audiencias no se constriñen a un catálogo de derechos previsto por la propia ley o mecanismos para asegurar su ejercicio. Es preciso reflexionar y actuar en torno a la necesaria independencia y autonomía de las defensorías de las audiencias. El objetivo, por lo tanto, se vinculó a la identificación de áreas de oportunidad y desarrollo de estrategias para lograr la participación de las audiencias como sujetos de derechos en el proceso de comunicación de nuestros países y garantizar la consolidación y desarrollo de las defensorías de las audiencias. Si bien los espacios de discusión son muchos y de diversa índole, los medios de comunicación, por su cobertura, penetración, impacto, son un espacio sustantivo, y es por eso que el acceso a estos, así como la representación digna de todos los sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, es un asunto toral. Las audiencias, como sujetos de derechos, demandamos de los medios de comunicación responsabilidad social, compromiso con el bien común, y esperamos que, lejos de fortalecer estereotipos que nos anclan a prejuicios o discriminación, impulsen discursos armónicos con los valores democráticos y con los derechos humanos. Nos negamos a seguir aceptando productos sexistas, discriminatorios o contrarios al interés superior de la niñez. Demandamos pluralidad informativa, claridad y ética para no hacernos pasar publicidad u opinión por información. Celebro la presencia de audiencias activas e interesadas hoy en este recinto. Agradezco la participación de defensoras y defensores, así como especialistas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, España, Colombia, Panamá, Brasil, Chile y México, por supuesto. El tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias fue un espacio de encuentro y diálogo entre actores del continente vinculados a la defensa y promoción de los derechos de las audiencias. Conviene tener defensoras y defensores de las audiencias, porque somos la conciencia crítica de los periódicos y las revistas, de las estaciones de radio, de los canales de televisión, de los sitios de internet. Hacia adentro de los medios, nuestro trabajo propicia y alimenta el diálogo ético. Hacia afuera, tenemos una responsabilidad en los procesos de alfabetización mediática y de divulgación de los derechos de las audiencias, que esencialmente son derechos humanos que determinan la calidad de nuestra vida democrática.
Los firmantes, defensoras y defensores de las audiencias, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos presentes en el tercer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, declaramos que el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental para el ejercicio y fomento de la democracia, que tal derecho incluye la garantía de investigar, recibir y difundir información y opiniones sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión, que un entorno mediático que promueva y reconozca el ejercicio del derecho humano a la comunicación debe distinguirse por su pluralidad, diversidad, respeto a los derechos de las audiencias y la viabilidad del acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación, que las defensorías de las audiencias son un mecanismo para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, por lo que debe garantizarse su independencia y autonomía, especialmente ante intereses y cambios políticos que las puedan poner en riesgo. Ante lo expresado, quienes suscribimos esta declaración, declaramos que gobiernos, autoridades y órganos garantes mantengan un compromiso ético, responsable y apegado a derecho a favor de la promoción y garantía de los derechos de las audiencias y su cabal ejercicio. Que los concesionarios y programadores de radio y televisión, propietarios de medios impresos, así como sus directivos, guíen su labor por estándares éticos y de responsabilidad social en el entendido que la información es un bien público y no una mercancía. Que se respete a las audiencias en su calidad de personas sujetas a derechos. Los públicos no son mercancía que se ofrecen a través de mediciones de audiencia a empresas que requieren anunciar bienes o servicios. Que se asuma que la libertad de expresión y el derecho a la información no son derechos exclusivos de concesionarios o propietarios de los medios. Por el contrario, son derechos fundamentales de la sociedad que se ven fortalecidos con los derechos de las audiencias. Que se promueva, fortalezca y garantice el derecho a la comunicación de la sociedad en Latinoamérica a través de la promoción e integración de los derechos de las audiencias en la legislación, y que en los países donde ya se encuentran regulados se fortalezcan a las defensorías como el mecanismo para su ejercicio, garantizándoles independencia y autonomía frente a los entornos cambiantes del poder. Ciudad de México, a 8 de noviembre del 2016. Saberte ver, saberte ver.